quedar. Quiero saludar a Elsa Lever, que nos está viendo y que es la persona que me puso en... Te lo agradecemos. Y pues no te vayas, aunque falle, se me hace que es algún espíritu chocarrero de los personajes que están aquí, pero que nos está haciendo la... Pero aquí seguimos. Bueno, nos quedamos con José y nos iba a platicar acerca de los 4 personajes que a él le han apasionado más de las 20 historias que presenta en su libro La Pasión de los Grandes. A diferencia de la mayoría que presentan vidas de personajes gay, yo soy el primero que presenta 2 de la época prehispánica. En América prehispánica la práctica del amor entre varones era común, incluso tenía un grado de reconocimiento social y ritual muy importante. Uno de los relatos que publico es acerca de la cultura inca en el actual Perú, en Mesoamérica, y especialmente es el cacique de Zempoala que recibe a Hernán Cortés cuando desembarcan en Veracruz. Es entonces el primer contacto que tienen los españoles con los mexicanos, y es este cacique gordo, se llama Chicomecoatl, el que ubico con su pareja Cuyuxquiwi en una referencia, una reflexión acerca de su cultura, de su vida, de la alegría en la que viven en esta tierra veracruzana ahora, tan llena de agua, de comida, de alegría. Y entonces llegan los españoles y se da un choque cultural inmenso. Yo lo veo desde el punto de vista de los vencidos, desde el lenguaje de sus códices, y entonces hay una aportación enorme ahí porque es por primera vez la reflexión de un amor amplio hacia la vida y en especial hacia los hombres, que choca enormemente con la cultura católica que traen los españoles. Ese es uno de los capítulos que a mí más me ha apasionado. El segundo es el que le sigue inmediatamente, comienza el Renacimiento en el mundo en ese momento, y el capítulo 11 es el de Miguel Ángel Buonarroti en Italia, el gran escultor de obras maestras como La Piedad, el David, en fin. Hay ahí en la vida de este hombre realmente una sensibilidad especial que a mí me conectó de inmediato. Todo el sufrimiento que él tiene en su vida privada lo manifiesta a través de magnánimas obras de arte, que lo hace muy contrastante y al mismo tiempo medio neurótico. Este es otro gran personaje que a mí me atrae mucho. Entre paréntesis debo decir que antes, en la Edad Media, publico a un personaje que yo ubico más o menos como el primer personaje gay asumido que yo encuentro en esta investigación. Este es un rey de la Inglaterra medieval que se llama Eduardo II, que en realidad era muy alegre, ¿no?, como la palabra gay lo implica, y se la pasaba remando con los marineros, soldados, y si lo ponían a entrenar para la guerra, de Estado no le importaba. Para tener descendencia tenía que llevar su cama para que él pudiera a su vez permanecer al lado de la reina. Es entonces una serie de descubrimientos que voy haciendo muy interesante. Un poco más adelante ubico a Pier Paolo Pasolini, escritor, poeta, cineasta italiano de la segunda mitad del siglo XX, que también ha significado algo muy importante para mí, porque él tiene una visión muy crítica acerca del mundo actual, y él me ayuda entonces para expresarme yo mismo a través del libro, pero con ideas de él. No altero absolutamente ninguna de sus palabras, pero yo las suscribo plenamente. Estos son más o menos los personajes que a mí me han cautivado. Máster, pues está, ¿cómo te quedaste? Fue bastante interesante, a ver, porque luego, bueno, yo que tengo contacto con mucha gente, sobre todo historiadores, me dicen que ponerse a averiguar, por ejemplo, en la Nueva España, es meterse en una página en blanco. Porque
porque parece que en la Nueva España o eran muy discretos o quién sabe qué estaba pasando. Y luego en la historia de la independencia de México parece que todo el mundo era blanco, hombre y heterosexual. Y bueno, sé que hay muchos rumores, pero también la construcción social era otra. ¿Por qué no? Bueno, algún personaje, digamos, alguien, o sea, investigaste, me dices, más de 200 biografías. Aquí tenemos solamente 20. Pero, alguno de ellos, alguien de la historia contemporánea de México que podemos decir que estemos seguros de su homosexualidad. Bueno, antes que nada, déjame decirte algo sobre tu reflexión anterior. Como son historias verdaderamente documentadas, yo aporto una bibliografía al final del libro, para que aquel que quiera profundizar sobre la historia de cualquier personaje tenga una gran variedad de opciones para seguirlo. En segundo lugar, quiero decir que en efecto tenemos un enorme vacío informativo acerca de lo que sucedía en el México prehispánico, porque cuando llegan los españoles destruyen 97% de los códices que encontraron en estas tierras. De tal manera que con el 3% restante es como podemos reconstruir la historia de esas épocas. Ahora, quiero decir que este personaje de la historia precolombina que menciono, Chicomecoatl, es el único mexicano que incluyo en el libro. Por diversas razones, porque tenía que reducir todas las latitudes del mundo y todas las épocas de la historia en 20 personajes, no podía yo excederme entonces en mexicanos, aunque me hubiera encantado. Y por otro lado, porque quizás el personaje que a mí más me hubiera encantado meter estaba en una situación ya difícil en esos momentos, Carlos Monsiváis. Su fallecimiento lamentable coincide justamente con la terminación del libro, de tal manera que no era oportuno el incluirlo en un momento así de su vida. Pero no sabes cómo me hubiera encantado tenerlo dentro de esa lista de privilegiados. Aparte, como si vais, bueno, hay que recordar que lo sacaron del closet una vez muerto. La familia quiso decir una cosa cuando nuestro gran flautista, Horacio Franco, agarró la bandera y se la puso encima, y que la familia porque yo lo digo de personas que estuvieron ahí en ese momento, la familia de él estaba horrorizada. Y entonces tuvieron que arreglar a los medios diciendo, es que era simpatizante y amigo de la gente de la diversidad. Cuando creo que toda la gente gay alguna vez lo vio en los baños Rocío, y todos sabemos todas sus demás cosas que pasaban por aquí en la zona rosa. Y pero bueno, a final de cuentas, él en su vida nunca lo sacó, ¿o sí? Bueno, no sé si te refieres a su vida pública, algo por escrito que diga yo soy gay, jamás lo leí, sin embargo no era necesario. En su vida privada jamás tampoco se escondió, nunca vivió en el closet, de tal manera que cuando dice el dicho, ¿no? A lo que es evidente no se le juzga, por lo tanto no teníamos tampoco por qué sacarlo del closet en el momento de su muerte. Creo que nadie lo hizo, era un acto de dignidad nada más, y que es respetable lo que haya opinado cada quien, pero me parece que no ofendía su vida ni su nombre. Y bueno, a ver, porque también, bueno, vemos a grandes personajes, digo, hay contextos históricos muy interesantes, porque en algunas sociedades la homosexualidad simplemente no existía como tal porque la gente tenía sexualidad, punto. Y en otras sociedades lo que pasaba es que esa distinción de género más bien se daba a ciertos privilegios que tenían ciertas personas por tener cierto poder también. Lo vemos en el caso de Alejandro Magno, por ejemplo. Y en cada uno de ellos, yo aquí me estoy encontrando con que cada uno de ellos cada uno de ellos está estructurado de una manera diferente. O sea, se ve muy ameno, se ve bastante bien, cada uno está de acuerdo, digamos, a su época. Y pero, a ver, aquí el punto. Cuando vamos, por ejemplo, con Shakespeare, que ese es uno de los hombres más misteriosos de la historia, porque tenemos todo, hasta las tumbas de su familia, pero no de él. ¿Qué pasa aquí con un personaje tan extraño, tan complicado como es Shakespeare? Antes, otra reflexión sobre lo primero que dijiste. En efecto, el libro tiene una estructura de retomar el lenguaje, las costumbres, el tipo de relato que se usaba en cada época. De tal manera que, si nos vamos en la Edad Media, yo pongo en voz de un juglar la historia del personaje. Si nos vamos a la Grecia clásica, lo pongo a través de un diálogo de Platón, como los que conocemos, por ejemplo. Si nos vamos a la poesía del siglo XX, lo pongo en forma de
narrativa poética, o bien de una entrevista periodística, en fin, es una amplitud muy grande que le da incluso mayor amenidad. Sobre Shakespeare en específico, es tal en efecto la polémica que existe acerca de su sexualidad que se ha abierto un gran signo de interrogación en torno a su vida. ¿Quién era el destinatario aquel famoso de los sonetos que escribió? Y que él claramente define en género masculino, al que únicamente ubica con las siglas WH. Y se ha armado una serie de hipótesis al respecto que yo no quise despreciar la riqueza de esa variedad de posibilidades y la retomo y la exploto. Retomo entonces toda la obra de Shakespeare y sacando las frases más interesantes de sus obras de teatro y le construyo una obra de teatro a él mismo, en la que recibe una invitación del famoso WH a que pasen una noche juntos y tomen el vino de varones que se bebe en las tabernas. Y entonces él acude y al siguiente día amanecen ambos como si estuvieran amaneciendo Romeo y Julieta en el lecho, y después WH le confiesa a Shakespeare cómo está enamorado de una dama, y Shakespeare se siente decepcionado por eso, pero él mismo acepta que está casado y que tiene 2 hijas, y que en ese momento él decide tomar en sus manos la defensa de su amigo WH para sospechas de la dama, y entonces armo toda una trama teatral que hace más intensa la historia, hasta que al final se desenlaza exactamente la identidad de WH. Pero algo interesante también es que con esta investigación yo me di cuenta que había 3 grandes fases en la realización sexual de los varones. La primera me parece que es la que precede a la cultura judeocristiana y que es de Gilgamesh al Imperio Romano más o menos, en que los varones ejercían en efecto solo su sexualidad con mujeres, con hombres, con esclavos, con lo que quieras y mandes, pero no se cuestionaba como un deber o como una falta el haber ejercido tal o cual sexualidad. Con el ingreso de la cultura y la ley judeocristiana, se extiende entonces una larga etapa en la que el pecado, la persecución, el conflicto acompañan siempre el ejercicio de la sexualidad diferente, y esta es una etapa entonces muy oscura para las relaciones entre varones. Finalmente, a raíz de la ilustración del desarrollo de la ciencia en los últimos 2 o 3 siglos, hay una nueva ofensiva por parte de los hombres que buscan respeto a su identidad sexual